Bueno, continuamos entonces con este segundo video para ver la segunda parte del tema introductorio. Vamos a hablar ahora qué es la abstracción de datos. Este concepto es básico y es fundamental para entender una base de datos. Lo importante de la base de datos es que yo pueda recuperar los datos de forma eficiente. Es decir, ustedes piensen lo siguiente, tienen una biblioteca con un montón de libros y quieren buscar un libro. Si esa biblioteca no tiene un cierto orden, una cierta estructura, no van a poder encontrar el libro. Ese es el problema que tenemos con la base de datos. Entonces, para poder recuperar datos de forma eficiente, es decir, para no tener que mirar todos los libros hasta encontrar el libro que estoy buscando, tengo que tener una cierta estructura. Ese diseño de estructura ha sido la gran preocupación y el gran camino de búsqueda en la base de datos. Bueno, lo que se basa la base de datos modernas en un sistema basado en la arquitectura ANSI Spark, que es una arquitectura que se basa en 3 niveles que permite este concepto de abstracción de datos. ¿Qué significa abstracción de datos? Que el usuario no sabe de qué manera están organizados los datos, pero sí puede acceder a ellos de manera eficiente. Este modelo de 3 niveles se divide en un nivel físico, un nivel lógico y un nivel de vistas. El nivel físico es el nivel más bajo, es el que describe cómo se guardan realmente los datos. En el nivel físico se detallan las estructuras complejas de bajo nivel, es decir, ahí se están describiendo dónde está verdaderamente cada uno de los datos. El nivel lógico indica qué datos se almacenan y qué relaciones existen entre esos datos. ¿Qué me refiero con relaciones? Por ejemplo, si yo digo que estoy guardando apellidos y nombre y estoy guardando, por ejemplo, documentos, hay una relación que identifica al apellido y el nombre con el documento. Esa relación es parte de este nivel lógico. Lo que estamos diciendo es que el dato apellido y nombre está relacionado con documento. Más allá de que físicamente, que es el nivel inferior, se guarden totalmente separados. A nivel lógico, esos datos están relacionados. Este conjunto de estructura es lo que hace la fortaleza de una base de datos. Y el nivel de vistas, el nivel más alto de abstracción, cuando yo hablo de vistas me estoy refiriendo a lo que cada uno de los usuarios puede ver de la información. Por ejemplo, yo puedo tener una persona cuyos datos son apellido y nombre, documento, domicilio, mail. Por ejemplo, puedo tener también datos de su formación académica, pero cuando pongo la vista alumno, no voy a ver, si ese es un docente, no voy a ver los datos de formación académica ni de domicilio del docente. Voy a ver solamente apellido y nombre y cuál es su mail. Y si la vista la hace el administrador de personal de la universidad, va a ver los datos de mail, va a ver los datos de dirección, domicilio, apellido y nombre, etc. Es decir, la vista depende del usuario y no depende del dato en sí mismo. Una estructura lógica, un nivel lógico, permite que yo pueda acceder, por un lado, al dato físico, no importa dónde esté guardado, pero por otro lado, permite que yo pueda tener la vista más abstracta posible de acuerdo al nivel del usuario. Si lo vamos a ver en un nivel gráfico, vamos a ver que el nivel físico es uno solo, el nivel lógico también es uno solo, pero hay muchas vistas, tantas como usuarios distintos va a haber. Este modelo se llama arquitectura ANSI Spark, se caracteriza justamente por el nivel interno o nivel, digamos que decíamos antes, nivel físico, es lo que se llama el almacenamiento, cómo se guardan los datos. El nivel 2 o nivel que hablamos antes lógico se llama también nivel conceptual en la arquitectura ANSI Spark y tiene que ver con lo que la comunidad de usuarios puede acceder, es decir, las relaciones. Ni el nivel externo, que estamos hablando del nivel de vista en el modelo genérico, el nivel externo del modelo de arquitectura ANSI Spark son las vistas de los usuarios individuales. Bueno, así fíjense cómo la arquitectura ANSI Spark me permite ver a través de este gráfico eso que acabo de mostrar recién. La base de datos, el sistema de gestión de base de datos DBMS, administra los 3 niveles. Administra las vistas de los usuarios, administra lo que se llama el esquema, es decir, lo que estamos hablando del nivel lógico, y administra la base de datos almacenadas, o sea, el esquema interno. ¿Sí? Si no hay un sistema de gestión de base de datos, no puedo administrar los 3 niveles. Entonces,
Teniendo en cuenta este concepto de los tres niveles, datos, esquemas y vistas, vamos a decir que una base de datos es un conjunto de datos con su respectivo esquema, que vamos a ver después qué es, almacenado en un medio, puede ser un medio como un disco rígido, por ejemplo, y usado con diversos propósitos por múltiples usuarios. Todo eso me define la base de datos. Conjunto de datos, el esquema, el almacenamiento y el uso de diferentes usuarios. El esquema lo que define es la estructura de los datos requeridos. Esta estructura no es permanente, pero suele permanecer estática durante un gran periodo. Es decir, una vez definido el esquema, es difícil o no es tan habitual que vaya cambiando. Pero va cambiando, no es rígido. Mientras que lo que se llama instancia de la base de datos son los datos en un determinado instante. En este instante está la instancia. Dentro de 2 segundos la instancia va a ser otra. Cambian permanentemente, por los datos se modifica, se borra, se actualiza. Entonces, en función de todo esto, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? Es un sistema computarizado que permite la gestión de la base de datos. Y lo que maneja, vuelvo acá a marcar la diferencia de la sigla, es lo mismo, sistema de gestión de base de datos en español, o, como está en mucha bibliografía, Database Management System, sistema de gestión de base de datos en inglés. Es un conjunto de programas, sirve de interfaz entre los usuarios con los datos y con el esquema, es decir, administra los tres niveles de la estructura ANSYS Spark, interactúa con el operativo, es decir, se monta directamente en la computadora y lo usa a través del operativo. Como ejemplo tenemos Oracle, SQL, DB2 y otros modelos más. Este concepto de abstracción quiero que ustedes lo piensen bien, lo podemos discutir a través del espacio que les propuse de comunicación. Lo importante es entender que los datos son unos solos, están a nivel de almacenamiento, pero van a ser vistos por diferentes personas de diferente manera. Y la única manera en que yo puedo lograr que diferentes usuarios vean los datos de diferente forma es a través de un esquema intermedio que me dé una estructura que me permita justamente distintas vistas de acuerdo a diferentes problemas. Cuando hagamos la práctica de esta materia, principal práctica, que es la construcción de base de datos, a través del Access, vamos a hacer hincapié fundamentalmente en este concepto de la estructura. Luego, las vistas son administradas por programas. Ya eso es una parte más de programación. Pero sí es importante que ustedes puedan entender cómo se organiza la estructura de la base de datos. Bueno, cortamos acá y seguiremos en la próxima clase.